Bueno, hace mucho tiempo que no estábamos haciendo videos. Hoy en un agosto bastante caluroso. La verdad que se siente como un mes de enero en el Chaco. Y hablando un poquito, dándole continuidad un poco al tema de las redes sociales. Durante estos meses, al margen del trabajo y demás, han pasado un montón de cosas que dan continuidad al tema de las redes, sobre todo al uso de las redes. Se ha convertido, y lo reconozco porque desde el primer video a este proceso creo que he hecho un recorrido en el que se ha convertido en una especie de caballito de batalla fácil de culpar de nuestro estrés, de un montón de cuestiones. ¿Siguen siendo una herramienta valiosa? Sí, sigo pensando lo mismo en ese sentido. En Argentina estamos atravesando por un año electoral con diferentes etapas electorales a nivel de provincia, a nivel de país. Primero han sido las primarias de la provincia, luego las primarias nacionales, ahora se vienen las elecciones generales provinciales y luego serán las nacionales generales que, según todos los pronósticos, indicarían, por los números que se han obtenido en las primarias, un balotaje en noviembre, o sea, una segunda vuelta. ¿Qué ha pasado con las redes sociales en este sentido? Nosotros los argentinos nos caracterizamos por votar mayormente, y hasta estas últimas elecciones principalmente, por ideologías, por cuestiones más de afinidad a ciertas formas de pensar, muy poco ya por el tema de los partidos. Se han creado demasiadas alianzas, demasiados otros frentes, para tratar de nombrar todos los tipos de agrupamiento que hay en los distintos partidos, y no es tan marcado hasta esta elección en la que apareció la ultraderecha con su candidato que de hecho ganó las elecciones a nivel nacional, o sea, fue el más votado, no ganó nada todavía, sería lo correcto utilizar esa la palabra. Como fuerza, sin embargo, están muy parejas las tres fuerzas, lo que es podríamos decir centro derecha, la ultraderecha y podríamos decir cierta izquierda o centro izquierda si quieren. La verdad es que hoy por hoy, insisto, hablar de ideologías me parece abstracto y me parece un poco faltarle respeto a las mentes pensantes que hay escuchándome del otro lado. Los argentinos, sobre todo los que vivimos aquí, y muchos que son analistas de otros lugares, saben cómo se vive en el país, cómo se ha vivido en el país desde que hemos tenido democracia, porque coincidentemente se cumplen 40 años de que Argentina viene viviendo en democracia y por eso hemos podido ir a las urnas. Entonces, contando todos estos factores, las redes sociales juegan un rol fundamental. Para informar, la verdad es que yo he podido como periodista conseguir información a través de las redes sociales usando WhatsApp, usando Twitter con las cuentas oficiales de la Cámara Electoral Nacional, y también se pudo bajar la aplicación. La verdad es que tuvo algunos problemitas al principio, pero después se pudo descargar y se puso en funcionamiento la aplicación de la Cámara Electoral Nacional para tener los resultados. Lo mismo sucedió en mi provincia, en la provincia del Chaco. La verdad que los resultados se iban cargando bastante rápido, y eso que usamos el voto común con boletas, no se usa voto electrónico, aquí se usó una sola vez. Sacando la discusión política de los sistemas, sacando la discusión política de las ideologías, pongo otra vez las redes sociales en esto porque antes, durante y después se utiliza mucho el consumo de lo que los candidatos proponen, si es que podemos llamar en algún punto propuesta o plataforma a la forma en que se hacen las campañas en nuestro país. Mayormente todos los candidatos, y esto sin distinción, optan por poner en valor su figura en detrimento de algún error de la figura del oponente, ya sea la actual figura o partidos anteriores. Como que ponen el acento en las campañas en viralizar este tipo de situaciones. El análisis post elecciones de los candidatos se dio en algunos medios con la utilización de estos clips o reels
o pedacitos de videos sacados de entrevistas o de los propios videos que hoy por hoy nos hemos acostumbrado. Hay cuestiones que son realmente bizarras en cómo algunos candidatos han hecho campaña con el tema de las redes sociales, que están muy lejos de plantear algo serio. Pero honestamente la pregunta es, ¿cómo nos enteramos los argentinos de las plataformas políticas o propuestas de gobierno que tienen los candidatos? Por programas de televisión, los debates. De hecho, les recuerdo, y esto es importante, les voy a poner acá la fecha de los debates presidenciales. Uno se va a realizar en Santiago del Estero, el otro se va a realizar en, creo que la Universidad de La Plata, no recuerdo bien ahora, pero serán los primeros días de octubre. Y si hay segunda vuelta, habrá un tercer debate previo al balotaje. Entonces, es importante que escuchemos un debate, que escuchemos entrevistas completas. Los reels, tanto como si queremos defender o nos sentimos identificados con la postura del candidato que votamos. Utilizo la palabra defender porque es lo que he visto mayormente, que la mayoría salió a atacar o defender cada candidato. Cuentan una parte muy pequeña de la historia y no es un relato. No cuenta toda la historia. Cada candidato tiene su página web, tiene sus redes sociales. Insisto en esto. El hecho de poder votar para quienes pasamos los 40 es algo muy importante. Ni hablar para quienes son mayores de 40. Los que les ha tocado vivir conscientemente los años de dictadura en nuestro país y en Latinoamérica. Entonces, creo que los jóvenes, y nosotros también, porque la verdad que hay adultos que tampoco recurrimos a esto de informarnos bien a la hora de votar, tenemos que ser conscientes de que los medios de comunicación somos una herramienta, y si bien hay una responsabilidad social enorme que tenemos para divulgar lo que cada candidato propone, también sabemos que hoy por hoy esas cuestiones se manejan de otras formas. No tengo problema en decirlo porque se da el caso también de que hay muchos periodistas que este año han sido candidatos buscando quizás intervenir, sobre todo se dio en la ciudad de Rosario, por ejemplo, intervenir en una sociedad y en un estado que está, digamos, en un caos. Eso lo vamos a tener que reconocer, los números lo dicen, la inflación lo dice. En el caso particular de Rosario, 179 muertes por asesinato en 8 meses. La verdad es que acá el análisis va con los números que parecen fríos. Estamos hablando de niños, de jóvenes y de adultos. Nadie merece morir, aparte, más allá de que sean criminales o no. Por lo menos esa es mi postura. Y seguro que del otro lado me van a decir, porque nunca te tocó cruzarte con... Bueno, no juzguemos. Uno nunca sabe del todo la verdad de las personas que no conoce o trata personalmente. Estoy haciendo un panorama quizás del hecho de ser una persona que vivió en esa ciudad, que vivió la violencia en diferentes lugares en los cuales viví y vivo actualmente. Entonces creo que en esto no hay un lugar político para posicionarse, sino un lugar social para analizar, porque realmente se habló mucho de que los 3 asesinatos que hubo en Buenos Aires en la última semana fueron lo que movió la aguja a favor del candidato que ganó estas elecciones, que es Javier Milei, o que sumó la mayor cantidad de votos, si se quiere, como candidato, insisto. Me parece que las muertes son un montón, no son las de la semana pasada previa a las elecciones. La situación económica del país es caótica hace ya mucho tiempo. Hoy hay emprendedores, empresarios, gente que no sabe si va a conservar su empleo, gente que no sabe si va a conservar su negocio, un montón de incertidumbre y tensión que se tiene que vivir hasta octubre. Bueno, en el proceso creo que es clave
insisto, poder ver los debates que nos ofrece la posibilidad de ver la televisión. Los debates van a ser televisados. También habrá debates en la provincia, esto lo digo en particular para la provincia del Chaco, que las elecciones generales son el 17 de septiembre. Y también habrá debates en la provincia de gobernadores. Y no nos olvidemos de esta famosa frase de que el árbol no nos impida ver el bosque, de que también estamos eligiendo legisladores, que son un eje clave a la hora de la legitimidad de quién va a gobernar. No nos mareemos con esos números que impactan y que hoy son discusión en la mesa de café, en los medios, porque elegimos legisladores también y son los responsables de llevar la voz de los ciudadanos a la hora de votar o de aprobar leyes, de estar atentos a lo que hace el Poder Ejecutivo si quiere llevar cuestiones a través de los decretos. Y creo que todo esto es importante, y a esto voy con el tema de las redes, en que, insisto en esto, hay extractos que podemos tomar. Yo sé y soy consciente de que la información hoy ingresa en la mente en muy pocos segundos, pero no es una verdad absoluta que podamos sostener mucho tiempo. Para ciertas cosas hay que darnos tiempo. Para ciertas cosas hay que ser consciente a la hora de poder realizar ciertas tareas. Votar es una de ellas. Es un derecho y es una responsabilidad al mismo tiempo. Insisto en esto, los que vivieron la dictadura y lo que saben lo difícil que ha sido la vuelta a la democracia y al orden institucional y con todo lo que eso conlleva, que no tiene que ver solo con lo que ha sido la violencia, que ha sido terrible, sino también con quienes hemos vivido la crisis del 2001, donde también hubo muchos muertos, y no necesariamente los muertos o las personas que han perdido los ahorros de su vida, trabajos, familias que se han visto afectadas, la pandemia en el medio. Hemos tenido un cóctel bastante interesante a nivel nacional e internacional, como para empezar a amigarnos con el hecho de que podemos usar las redes sociales para educarnos, pero hacerlo de la mejor forma posible. Quienes subimos contenido, quienes consumimos contenido, también poder hacerlo de esta manera. Entonces, me parece perfecto que los jóvenes sean conscientes, que los jóvenes se involucren en la política, pero también es cierto que es hora y es momento de empezar a escuchar propuestas. Que las campañas políticas empiecen a cambiar de dirección en cuanto a esta destrucción del enemigo en lugar de el ofrecimiento de propuestas concretas, de propuestas que tienen que ver con la realidad que vivimos y con el proceso que seguramente vamos a vivir y que va a ser bastante complejo. Yo creo que los adultos somos conscientes de lo complejo que va a ser la transición sin importar quién sea el triunfador de las elecciones. Esto no es el mundial, no es un partido de fútbol, estamos eligiendo a las personas que van a llevar adelante el destino de nuestro país y por ende el destino de nuestras vidas, porque nuestro vivir en sociedad se rige por normas, se rige por leyes, aunque complicado ese tema también para tratarlo, se rige por la convivencia, se rige por un montón de cuestiones que dependen de lo que hagamos poniendo nuestro voto en las urnas. También es importante destacar que el voto en blanco es un derecho, pero bueno, ese es un proceso que cada uno va haciendo a medida que vota. Yo he votado en blanco en muchas oportunidades hasta que comprendí la herramienta, no voy a utilizar la palabra arma, sino la herramienta que uno tiene en las manos cuando tiene el poder de votar. Y esto lo digo sobre todo a los padres, a los adultos que tengan adolescentes que salgan en los padrones, el proceso de guiarlos a la hora de saber cómo elegir. No hablo de influir ideológicamente, hablo de esto de guiarlos, de decir, bueno, fíjate, investigá, mirá, conocé. Y en esto somos responsables todos un poco de lo que ha pasado en
no solo en nuestro país, sino en América Latina en general y en el mundo. Estamos viviendo, no soy analista política, no soy socióloga, pero estamos viviendo años de conflictos importantes y de cambios importantes, la mayoría de los cuales, como en lo que es la historia de la humanidad, lamentablemente, se han dado a través de la violencia. Y es el momento, el tiempo quizás, de que las generaciones que vienen puedan generar esos cambios de la manera que quieran generarlos, pero que no sean a través de la violencia como lo hemos hecho nuestras generaciones, las generaciones pasadas a las nuestras y la presente, porque la violencia no es el trayecto, no es el camino al cambio. Por lo menos si hemos avanzado tanto como para llegar a la luna, como para llegar al espacio, como para intentar curar el cáncer, a pesar de que se nos están muriendo muchas personas por adicciones, por esta misma tecnología que avanza en la industria farmacéutica, también es cierto que esos cambios son posibles. El no dejar de creer en que las generaciones que se están construyendo también son nuestra responsabilidad. Y si no queremos que se repita la historia, si no queremos que la historia cambie cada tanto a través de la violencia, tenemos que ser conscientes del rol que ocupamos. Las redes sociales ocupan un lugar preponderante, las redes sociales tienen dueños, tienen CEOs, tienen gente que trabaja dentro de ellas y tiene usuarios, que somos muchos más que toda esa gente que está detrás del negocio. Entonces, ser conscientes que detrás de todo esto hay un negocio es también ser consciente del poder que tenemos como usuario. Ser conscientes de que quienes gobiernan tienen que tomar decisiones sobre nuestro bienestar es ser consciente de que somos ciudadanos. Así que bueno, insisto en esto. Le dejo los días de los debates abajo también en la caja de información y ojalá todo lo que pase de aquí en más allá de lo que ya se está viviendo, pueda darse en una transición no violenta. Sería ese un gran cambio de paradigma.